mensaje lo he titulado Cristo superior como resplandor e imagen de Dios. Asimismo abordaremos también a Jesús como sustentador, como sacrificio y exaltación. Vamos pues a Hebreos capítulo 1, versos 2 al 3. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 3 es el pasaje que vamos a exponer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como dije, mis hermanos, este capítulo 1 nos ha sido dado con la intención de probar que Jesús es Dios. El capítulo 2 de Hebreos, que en su momento abordaremos y predicaremos, nos ha sido dado para probar su humanidad. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, estaremos predicando y hablando pruebas acerca de la deidad de Cristo. La semana pasada dijimos que Él era heredero y creador de todas las cosas. Dijimos también que la iglesia de Hebreos estaba teniendo serios problemas a los cuales nosotros como iglesia no escapamos. Fe que se debilita, hermanos con dudas, fuertes tentaciones, temores, una tendencia a ser descuidados en las doctrinas de Cristo, una tendencia a no congregarse, hombres y mujeres desanimados. Y viene esta carta a la iglesia de los Hebreos. ¿Y qué es lo que viene a decirnos? ¿Viene a darnos pasos? ¿Viene a darnos 2, 3 fórmulas para ser exitosos? ¿Viene a darnos recomendaciones de qué manera nosotros como iglesia podemos seguir adelante? No, mis hermanos. Las Escrituras, Dios mismo que envía esta carta, entendía que la raíz del problema de esta iglesia estaba en no entender quién era Cristo. Ese es su problema de todas las cosas, de su desánimo, de su desinterés, de su apatía, de su falta de oración, de su falta de compromiso con las Escrituras. La raíz está en no conocer quién es Cristo. Por esta razón, este primer capítulo, mis hermanos, nos da 7 descripciones poderosas acerca de quién es el Hijo. Estas 7 descripciones nos servirán a nosotros como iglesia como una ancla, como 7 anclas poderosas para no movernos y deslizarnos, como advierte en el verso 1 del capítulo 2. Y la tercera descripción, mis hermanos, que miraremos en esta mañana, es que es Cristo el resplandor de su gloria. De Jesús se dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Ahora, hay algo muy importante que debemos entender. Hay una gran diferencia entre ser reflejo y ser resplandor. La luna es hermosa por su reflejo. Refleja la luz del sol. Pero el resplandor no es un reflejo. Es la misma luz que emana del sol. Solamente el sol, mis hermanos, brilla con el resplandor de su luz propia. La luna sería imposible contemplarla si no fuese por el sol. Pero el resplandor emana con luz propia
el sol irradia esta luz. Y del Hijo se dice, Él es el resplandor de su gloria. Esta palabra, mis hermanos, es una ilustración perfecta de algo natural, de algo que nos es comprensible a nosotros, para avanzar hacia algo que es eterno, para avanzar hacia algo que es espiritual. ¿Cuál es esto que estamos tratando de aprender en este primer capítulo? Es que Jesús es Dios. Esta es la intención de este verso. La relación que existe entre el sol y su resplandor que irradia nos ayudará a representar la perfecta relación que existe entre el Padre y el Hijo. Veamos primeramente, mis hermanos, vamos a Juan, por favor, capítulo 5. Y le voy a animar que solamente me siga con su vista. Juan capítulo 5, versos del 18 al 23. Así como el resplandor que emana del sol es de la misma naturaleza que el sol, Juan capítulo 5, versos del 18 al 23, nos ayudará a entender esta verdad. Voy a leer despacio porque aquí es donde decía, tenemos suficiente material para meditar, mis hermanos, y profundizar en esta verdad del Hijo. Dice el verso 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, atención, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual al sol. Siguiendo esta analogía del pasaje de Hebreos, es como si dijera lo que acabamos de leer. No continúe leyendo, mis hermanos, hasta ahí. Como si el resplandor dijera, el resplandor del sol se parara ante nosotros y nos dijera: yo vengo del sol y yo he salido del sol. Entonces, cuando él dijo yo soy hijo, lo que naturalmente entendían los judíos era: este te está haciendo igual a Dios. Esta es la analogía del pasaje. Yo soy el resplandor y vengo del sol porque he salido del sol. Ellos entendían, este se hace igual a Dios. Y dice que siendo hombre, tiene la naturaleza de Dios. Continuamos, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si nosotros, mis hermanos, tuviéramos un telescopio poderoso para ver el sol, cada vez que el sol sufre una reacción de calor, una erupción de lava interna, nos daremos cuenta por el comportamiento de su resplandor. Cada cosa que sucede en lo interior del sol puede ser perceptible por el comportamiento de su resplandor. Si su calor aumenta, su resplandor aumenta. Si su resplandor o su calor, más bien su calor disminuye, su resplandor de la misma manera hace lo mismo que el sol hace. Asimismo dijo el Señor Jesús: no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
cuando nosotros vemos un jardín, ¿no?, o una planta que se está poniendo algo así de amarilla, porque la tenemos en la sala, muchos de nosotros podríamos expresarnos, es que lo que necesita esta planta es sol. O podríamos decir, lo que necesita esta planta es que le pegue la luz. Y no hacemos ninguna violación. No nos equivocamos con lo que hemos dicho. Hemos dicho que necesita sol, es correcto. Hemos dicho que necesita la luz, es correcto. Así como sabemos es que gracias al sol es de quien deriva toda la belleza y la vida de la naturaleza. Asimismo entendemos que es gracias al resplandor del sol que llega y toca la tierra que todas estas cosas viven y florecen. Por esta razón, algunas veces lo que es atribuido al Padre, los escritores de la Biblia lo atribuyen al Hijo, como el ejemplo que acabamos de ver. ¿Una planta necesita sol o necesita luz? Y estamos hablando de una misma cosa. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sabemos nosotros lo que significa que el sol queme. Nosotros podríamos ir a la playa, ¿no? O podríamos tener un hermoso jardín y podríamos decir que el sol me quemó. El sol las quemó, las plantas. Ahora, pero si queremos ser más exactos en nuestro lenguaje, mis hermanos, no es el sol quien lo quemó, sino el resplandor del sol el que lo quemó. Si queremos ser más exactos en nuestro lenguaje, o cuando mi espalda se quema por estar en la playa sin camisa, no fue el sol, sino su resplandor. Entonces, asimismo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Y verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No hay manera, mis hermanos, de agradecer por un nuevo día si no fuese porque vemos la luz del sol que va en aumento. No hay manera de reconocer los beneficios de la luz, sino de la misma manera no reconocemos que es porque viene del sol. Aquel que honra al Padre, honra al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es lo mismo que estamos hablando. Y esta luz, mis hermanos, que resplandece del sol, no puede ser separada del sol. Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Ambos, el Hijo y el Padre, son coeternos. Tal como el sol brilla, mis hermanos, y su resplandor constantemente irradia, de la misma manera Cristo y el Padre están unidos y no hay ninguna forma en que podamos separarles o dividirles. Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es como si dijera, lo único que era y existía antes del principio, antes de cualquier cosa, sea en los cielos, sea en la tierra, era Dios. Y este Dios estaba con Dios, porque Dios era Dios. Ahora, este resplandor, esta palabra que estamos usando, aplicándolo a la naturaleza de Dios y cómo se nos ha revelado, podemos usar esta misma ilustración de las Escrituras para decir que este resplandor es del sol y no el sol del resplandor.
como lógicamente nuestra mente trabajaría. ¿Quién es de quién? ¿Quién procede de quién? El resplandor procede y emana del sol. Asimismo se nos ha revelado el Hijo. El Hijo procede del Padre, no el Padre del Hijo. Pero esto no tiene que ver con valor, no tiene que ver con dignidad, no tiene que ver con tiempo, sino orden voluntario, sumisión voluntaria, en que el Padre nos muestra estas cosas. Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. A estos hombres falsos e hipócritas es que son dichas estas palabras. Y Él está diciendo que estos hombres eran como ciegos. Afirmaban conocer al sol, de quien proceden todas las cosas. Afirmaban conocerlo. Pero ¿cómo podrían conocer al sol si desconocían su resplandor? Al negar a Cristo, quien es el resplandor de Dios, solamente estaban dando evidencia de que eran ciegos y que la luz no estaba en ellos. Juan 14, versos del 7 al 9. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe hace una pregunta tan absurda, mis hermanos. Es como si él preguntara al resplandor del sol: muéstranos al sol y nos basta. La pregunta más tonta jamás hecha la hizo uno que se llamaba Felipe. Es como si le dijera: vamos, resplandor, muéstranos al sol. Jesús les dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe, si me puedes ver, puedes conocer al sol. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Ahora, mis hermanos, este resplandor irradia naturalmente y necesariamente del sol. No es un asunto de voluntad, no es un asunto de permiso, es necesario que así sea. El Hijo es engendrado eternamente y naturalmente del Padre, no por voluntad, no por necesidad, favor o complacencia, sino que así como el resplandor fluye naturalmente del sol, así el Hijo naturalmente fluye eternamente del Padre. Está siendo engendrado siempre. Esto está sucediendo en el pasado. Esto está sucediendo hoy. Y esto sucederá siempre. El Hijo tiene que estar siendo engendrado, siendo dado a luz constantemente. Continúa fluyendo de Dios. El sol constantemente está engendrando luz. Es en este mismo sentido que la palabra dice que el Hijo es engendrado del Padre. Y esto no tiene nada que ver con el tiempo, pues sucede en la eternidad de las eternidades. Sucede en el pasado, sucede en este momento y sucederá necesariamente y naturalmente por siempre. En unas cuantas más semanas abordaremos todo un sermón para hablar de esta doctrina de la generación eterna del Hijo, Dios mediante. Pero a pesar que el resplandor y el sol son uno en esencia, no son lo mismo.
el resplandor y el sol pueden distinguirse uno del otro. El sol no es el resplandor, ni el resplandor es el sol. Asimismo, el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Aunque sean uno mismo, se pueden distinguir. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Cuando Jesús gritó sobre la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Tenemos otro ejemplo. Esto, mis hermanos, precisamente estos dos versos, es lo que a la mente no regenerada le ocasionan tantos problemas. Cuando ellos preguntan, cuando Jesús estaba en la tierra, si tú dices que era Dios, ¿se llamaba a sí mismo? No, Él llamaba al Padre. ¿No acabas de decir que es uno? ¿Cómo podría estar en el cielo y a la vez en la tierra? Así como el sol está en la tierra y su resplandor lo llena todo. Así es como habremos de distinguir estas dos subsistencias que aquí mencionamos. Cabe mencionar, mis hermanos, que lo que estoy haciendo no es explicar la Trinidad, es simplemente exponer, porque la Escritura no lo explica, expone estas verdades y nosotros habremos de discernirlas espiritualmente con la ayuda de la oración y de las Escrituras. Ahora, algo más que podríamos decir de este resplandor es lo siguiente: toda la gloria del sol está en su resplandor. Cuando el sol calienta en los días de invierno, es la gloria de su resplandor sobre nuestros cuerpos. Cuando en la primavera los bosques se enverdecen y toda forma de belleza nace, es el resplandor en el bosque, en los valles. Toda la gloria incomprensible del Padre se nos ha dado a conocer en el Hijo solamente. El único resplandor que nos llega de Dios es por mediación de su Hijo. Toda la gloria del Padre está oculta hasta que brilla en la persona de Cristo. Si usted alguna vez se ha levantado temprano, lo cual creo que sí, 5 de la mañana, usted no puede ver al sol sin ver primeramente su resplandor del amanecer. Asimismo sucede con Dios. Es imposible amar al Padre sin primero amar al Hijo. No puedes tener nada del Padre que no te sea dado por el Hijo. Todo es a través del Hijo. Todo lo que vieron o experimentaron las personas en el Antiguo Testamento fue a Cristo a quien vieron y experimentaron. Todo lo que el Padre quiera dar a sus criaturas, lo hace por medio del Hijo. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si el Padre quiere salvar a algún pecador, naturalmente y necesariamente lo hará por medio del Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esta pequeña frase, mis hermanos, el cual, siendo el resplandor de su gloria, nos ofrece suficiente material para meditar en esta verdad
gloriosa acerca del Hijo. Toda la gloria del sol está en su esplendor. Todo el resplandor y el sol pueden distinguirse el uno del otro. Este resplandor irradia natural y necesariamente del sol. Este resplandor es del sol, no el sol del resplandor. Esta luz que resplandece no puede ser separada del sol. El resplandor que irradia del sol es de la misma naturaleza que el sol. El autor, mis hermanos, de esta epístola, que quería hacerles ver a sus oyentes que todos los encuentros en el Antiguo Testamento, y de hecho es lo que hace Hebreos, es un comentario del Antiguo Testamento, que todos los encuentros visibles con la gloria de Dios en el pasado era Cristo mismo. Esta gloria visible de Dios fue vista por Moisés en la zarza que ardía. Fue visible también en la nube milagrosa que les protegía durante el día y la columna de fuego para iluminarles de noche. Esta misma nube cubre todo el monte Sinaí y entre rayos y truenos habló con Moisés. Moisés después pide a Dios que le permita ver su gloria. Dios le permitió ver el resplandor de su espalda. Sobre el tabernáculo descendía la presencia de Dios y se nos dice que la nube cubría la tienda y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Muchas veces, mis hermanos, de muchas maneras, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento percibió de distintas formas la gloria de Dios. Y no era otra persona más que el Hijo, Cristo mismo, revelándonos quién es el Dios, quién es Dios. Entonces, en Cristo, todas las excelencias gloriosas del Padre irradian completamente y claramente, sin distorsión, sin oscurecer o debilitar qué, quién y cómo es Él. Sin la mediación del Hijo, mis hermanos, nos es imposible conocer al Padre. Sin la mediación de quién es el Hijo, si no reconocemos quién es, cómo es Él, qué es, no podemos conocer a Dios. Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. Cristo fue este parteaguas. Ellos se jactaban de amar al Padre y de conocer a Dios, pero Cristo siempre ha sido la piedra de tropiezo en todas las religiones, en todas las denominaciones. Lo que tú haces con Cristo determina lo que conoces o lo que sabes o cómo eres para con Dios. Como dije anteriormente, los fariseos se jactaban de conocer al sol, pero cuando vieron su resplandor tocando esta tierra, no lo conocían. Por lo tanto, sabemos que eran ciegos. Jamás habían tenido un entendimiento de quién era Dios. Todo lo que ellos tenían era una ilusión de su ceguera espiritual. Segunda de los Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nadie puede ver, nadie podría ver
al Padre solo puede ser visto por la segunda y gloriosa persona de la Trinidad, Jesús mismo, quien es Dios mismo. Cuando alguien vio o experimentó algo de Dios, es a Cristo a quien vieron o experimentaron. Y siguiendo el capítulo 1 de Hebreos, no solamente dice que Él es el resplandor, dice también que Él es el ser, la imagen misma de su sustancia. Para clarificar este misterio, mis hermanos, que estamos abordando, este misterio que Dios ha revelado en Cristo, el autor anexa otra figura representativa de la persona de Cristo. ¿Con qué intención? Para extender y clarificar el punto que está tratando. Que este Cristo, quien es mayor que los ángeles, es Dios. Y con esto quiere probar su divinidad, siendo también la imagen misma de su sustancia. La raíz del término griego, mis hermanos, de esta palabra es la misma palabra que usamos para explicar o para mostrar lo que es la impresión hecha con un sello. Por ejemplo, ¿puede decirme lo que está aquí en el sello? ¿Alguien? A ver, entre los más jóvenes y que tengan mejor vista. ¿Por qué? Porque están muy lejos, ¿verdad? Porque están destituidos de la presencia cercana. Asimismo, el pecador, mis hermanos, no puede conocer a Dios, no puede entender a Dios, porque está destituido de su presencia. Está tan lejos que no puede conocerle. Pero dice que Jesús es el sello. Si yo envío esta carta a cada uno de ustedes con el sello, con la imagen misma de esta sustancia, usted podrá conocer lo que dice, lo que es y de lo que se trata este sello. El diseño oculto en este sello se revela hasta que nosotros vemos la imagen impresa. Solo hasta entonces podemos ver la precisión del diseño, el mensaje del diseño, la importancia del sello. Es por esta razón, mis hermanos, que nadie puede tener el más mínimo acercamiento a conocer quién es verdaderamente Dios si ignora el estampado de su imagen. Nadie puede conocer verdaderamente qué hay en el sello si usted ignora este mensaje. Entendamos más este punto. La imagen viene de la grabación del sello. La imagen es la expresión exacta de lo que está en el sello. Cualquier cosa que esté grabado en este sello aparece en la impresión. La imagen y el sello son dos cosas distintas. Así es como la palabra de Dios nos revela al Hijo. Ahora, veamos con esta explicación algunos textos de las Escrituras, porque esto no es un invento, es algo que el principio emana de la palabra. Dice, el Hijo es engendrado del Padre. ¿Ok? La imagen viene del sello. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A lo que dijimos, la imagen es la expresión exacta de lo que está en el sello. Es como si dijéramos, el Padre se ha manifestado en el Hijo. Colosenses 1:15. Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. El Hijo es igual al Padre. Cualquier cosa que está grabada en el sello también está en la imagen. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, siendo continuo,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El Padre y el Hijo son distintos uno del otro. La imagen y el sello son dos cosas distintas. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con la primera ilustración, mis hermanos, del resplandor, entendimos que la gloria del Padre está oculta hasta que ésta resplandece en la faz de Jesucristo. Con esta segunda manera de expresar quién es el Hijo, se agrega que estas excelencias ocultas y veladas del Padre, al resplandecer en Cristo, resplandecen con la misma y exacta imagen y perfecta de quién es el Padre. En nuestra confesión bautista, mis hermanos, de 1689, se repiten estos mismos términos, y los vimos hace años. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Ve la importancia de entender estas cosas? O más bien a percibirlas, comprenderlas espiritualmente. Si usted tiene dudas y no ha indagado en oración y no ha profundizado, es muy posible que suceda como a los fariseos. Hemos de crear una ilusión de quién es Dios. Hemos de crear una imagen, no en una pared colgando, pero en nuestros pensamientos. Y a este Dios servimos. Y a este Dios sirven algunos de ustedes. Ese ha sido el problema de la iglesia. Ese ha sido todo el problema. No entender quién es el resplandor y la imagen de Dios. Ahora, así como en pasajes pasados hablamos que Jesús era heredero y también el creador, las Escrituras no solamente nos dicen que Él es creador, sino también nos dice Él es sustentador, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Para elevar aún más la vista de sus lectores, el autor presenta otra cualidad divina, mis hermanos. Anteriormente dijimos, Él creó el universo, pero no solamente lo creó, sino también lo sostiene. Y no es como este hombre fuerte llamado Atlas quien lo sostiene sobre sus espaldas, sino que esta palabra sostener aparece en las Escrituras traducida de diversas maneras, como en el caso del Espíritu de Dios, quien se movía, la misma palabra, sobre la faz de las aguas. O como cuando aparecen aquellos jóvenes que llevan al paralítico a Cristo, es la misma palabra. O la administración de Dios a la hora de la inspiración de las Escrituras. De esta manera es como debemos entender la palabra sustenta todas las cosas. Y no solo algunas cosas, sino todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Hemos dicho muchas veces, no existe ni un solo átomo en el mundo, en el universo, que ande divagando perdido en el espacio, sin que éste no sea sostenido por la poderosa palabra y sustentadora voluntad de Cristo.
Las cosas no ocurren por accidente en nuestro universo. No ocurrieron por accidente en el principio, no suceden por accidente en este momento y tampoco terminarán por accidente al final. Colosenses 1: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra sustentar, mis hermanos, también podemos entenderla como el poder activo y el poder de recreación de todas las cosas que existen, de manera que no perezcan en su momento. Porque un hombre impío, como usted y yo, aún permanece de pie por la gracia de aquel que nos sustenta. ¿Por qué los incrédulos aún pueden mofarse en contra de Dios y en contra de aquel que es Señor soberano? Por la gracia que les sustenta. Así también, como un bosque se renueva por el poder sustentador de Dios, decimos igualmente que es Cristo mismo quien regenera el alma de los hombres. En cuanto a cosas materiales, sabemos que los israelitas, mientras estuvieron 40 años, sus vestidos y su calzado no se acabó, no se gastó, porque Dios sustentaba. En cuanto a cosas espirituales, podemos reconocer que es el Hijo quien hace estas cosas, como dijo David en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él no solo es creador, sino que también puede decirse y renueva un espíritu recto dentro de mí. No hay nada, mis hermanos, en su alma, o no hay nada en este momento, eso que aborreces y que has luchado por años, que no puedas tú levantar tu voz al cielo y decir como David: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque Él puede, y tu espíritu noble me sustente. ¿Por qué seguimos batallando? ¿Por qué seguimos esta lucha, mis hermanos? Porque queremos encargarnos nosotros. Porque creemos que en mí está el poder creativo de producir algo que no tengo, o algo que yo quisiera tener en cuanto a mi vida espiritual. Debemos orar a Cristo y decir: Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí. Fuera de esto, mis hermanos, no hay esperanza para ti. No hay esperanza para nadie. Solo en Cristo. Él es quien inició la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo crea un nuevo corazón en nosotros, lo sostendrá durante toda nuestra vida. ¿Con qué júbilo Judas, no el Iscariote, el medio hermano de Cristo, expresó esta verdad, mis hermanos, cuando él escribió lo siguiente: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Y este mismo verso, mis hermanos, no solamente dice que Él es resplandor, no solamente dice que Él es la imagen, ni dice que es el sustentador, también dice que Él es el sacrificio perfecto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora es importante que consideremos, mis hermanos, que antes de llegar a este punto de presentar a Cristo como un sacerdote capaz de limpiar tus pecados, Él dice que Él es el resplandor. Él dice que es la imagen de Dios. Él dice que es creador, que es heredero, que es sustentador, para que reconozcas el valor infinito de este que perdona tus pecados. Para que reconozcas el valor monumental, el peso de gloria que descansa sobre aquel sacerdote que nos salvó.
para que no quede la menor duda y no creas la mentira. ¿Cómo puede Cristo perdonarte si lo que has hecho? Él es el sumo sacerdote, y con ese peso de gloria que descansa sobre Cristo, quien es Dios mismo, es una limpieza absoluta, es un perdón completo. Eso lo ha dicho de su propia boca. Aun cuando Satanás venga y te acuse, Cristo habló con mayor autoridad, porque Él es Señor, porque Él es el perfecto sacrificio. Todas estas excelencias que hemos mencionado con anterioridad nos dan a conocer la dignidad divina de quien las posee, porque aquel que habría de morir por nuestros pecados tenía que ser un hombre. Un hombre pecó, un hombre tiene que morir, pero para poder expiar nuestros pecados y presentarnos purificados delante de Dios, solo alguien como Dios posee estos requisitos. Por lo tanto, no solamente tenía que ser hombre, sino también Dios en la persona de Cristo, para llevar nuestros pecados y para perdonar, ya que Dios había sido el ofendido y no el hombre. Este Jesús fue quien por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles. Este era Dios mismo quien moría y quien podía presentar el sacrificio perfecto por sus ovejas. Así que el autor, antes de llegar a este punto, presenta todas las credenciales que califican a este sumo sacerdote, quien puede efectuar la purificación de nuestros pecados. Es como si el autor dijera: porque Él es el Hijo de Dios, el Creador, el resplandor, la imagen exacta de quien es Dios y además sustentador, puede efectuar la purificación de tus pecados, de nuestros pecados. Por esta razón Él agrega: por medio de sí mismo. En sí mismo había valor, en sí mismo había suficiente autoridad, poder, habilidad, capacidad para que la ira de Dios recayera sobre este hombre, hecho menor que los ángeles, y después de esto salir vivo, sin haber sido destruido. Una brisa, mis hermanos, de la ira de Dios sería suficiente para destruir el universo. Y de Cristo se dice que recayó el total de la indignidad de Dios sobre Cristo. El sumo sacerdote del antiguo pacto presentaba la sangre de un cordero, no su propia sangre, porque no tiene méritos. El animalito tampoco, pero era una ordenanza que nos hablaba de una verdad y una realidad postrera y verdadera. El único sacrificio real, poderoso para purgar el pecado de nuestras almas. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mis hermanos, si alguno de ustedes es indiferente a este mensaje, si alguno de ustedes prolonga venir a Cristo, y si después de tantas cosas que hemos dicho acerca de las excelencias de Cristo, aún rechazas venir a Cristo y confiar que de alguna manera tú te salvarás, es la más absurda conclusión de la mente humana. Cristo es el único y suficiente sacrificio capaz de quitar de en medio de ti y Dios el pecado. Jesucristo solamente es el único que tiene las calificaciones, las virtudes, la habilidad, el valor suficiente para salvar a un pecador. No está en un hombre bueno, no está en ninguno de nosotros, ni en el mejor de los ángeles que exista. Solo en Dios. Y después de Cristo no hay más. No hay más esperanza para el pecador. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos del Señor, a los adversarios. A tales personas Jesús les dijo: en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y por último, mis hermanos, su exaltación. Se sentó, dice el pasaje, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, este es un logro descomunal. No hay palabras que puedan expresar la victoria obtenida de Cristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando habla en el Antiguo Testamento, más bien cuando los judíos entendían que este sumo sacerdote está sentado, era una aberración a sus mentes. Porque cuando cualquier sacerdote del Antiguo Pacto entraba al lugar santísimo, no había allí una silla para que se sentara. De hecho, sus trajes estaban confeccionados ingeniosamente con unas cadenitas que mientras el sacerdote estaba haciendo su oficio, estas cadenitas hacían sonido. Y esto nos daba a entender que constantemente era necesario, constante, el trabajar del sumo sacerdote. Si un sacerdote de una u otra manera se hubiese sentado en el lugar santísimo, hubiese sido fulminado al instante. Porque esto nos daba a entender el sacrificio por los pecados no está consumado. Así que se requieren sacrificios constantes, sacerdotes trabajando, sacrificando constantemente. No había descanso. Pero de este Cristo dice, se sentó. Se sentó. Y no solo eso, Él en la cruz gritó: consumado es. Dándonos a entender que el trabajo de redención había sido terminado. No hay necesidad de mayor sacrificio. Él se sentó. Esta es la segunda vez que vemos en las Escrituras que Dios se sienta. La primera vez fue en el día de la creación. Él trabajó y cuando terminó, dice que se sentó y reposó. Pero ahí vamos nosotros y arruinamos todo. Y Dios se tiene que levantar nuevamente y a continuar trabajando en llevar su plan de redención. Llega Cristo, lo termina su trabajo y vuelve y se sienta nuevamente. La primera nos habla de su obra terminada en la creación y la segunda de su obra terminada en la redención. Pero Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Que Cristo esté sentado a la diestra, mis hermanos, es que nosotros deberíamos entender que es la señal del más grande honor. Filipenses 2, 9 al 11, y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Hijo esté sentado también nos debe enseñar que Él es quien está en autoridad. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Hijo esté sentado también nos habla de su obra terminada. Pero Cristo, en Hebreos 10:12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y lo cuarto, y mucho más importante creo para nosotros los pecadores, es que Él se haya sentado significa que intercede para siempre por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos,
a la luz de todo lo que hemos dicho, ¿puede ver ahora la magnitud de rechazar a Cristo? ¿Puede ver que más que cometer el peor de los crímenes, la indiferencia a Cristo es el más grave de los crímenes? Por encima de cualquier obra atroz que usted se pueda imaginar o que los hombres hayan llevado en la historia, este es el más grande de los pecados que usted como iglesia, o incluso me refiero al incrédulo, puede llevar, puede hacer en contra de Dios. Puedes escuchar el resonar en tu mente de que si sigues así, son para ti estas palabras: en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Puedes entender la necesidad de postergar venir a Cristo. Puede ver el pecado tan grande y tan ruin que es despreciar a aquel que es el resplandor de Dios. Iglesia, no se afanen, mis hermanos, no se afanen con las cosas de esta vida. Nuestra felicidad no está en las cosas de esta vida. Dios nunca dijo que nuestra felicidad estaba en algo, sino en alguien. Y esto es lo que Hebreos viene a decirnos. Y esto es lo que nos ha dicho: Jesús es el heredero. Como creador, Él exige su derecho en poseerlo todo, y como redentor, nuestras almas le fueron dadas como recompensa a sus sufrimientos. Jesús es el creador, Él creó todo lo que existe, y aún los miles y miles de galaxias extendiéndose a cientos de miles de kilómetros sobre la nada. Jesús es el resplandor, el único resplandor que nos llega de Dios es por mediación de su Hijo. Toda la gloria del Padre está oculta hasta que brilla en la persona de Jesucristo. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Él es la exacta representación de quien es el Padre, siendo igualmente Dios, distinto en personalidad, pero el mismo en esencia. Jesús es el sustentador desde el principio hasta el final. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y de la misma manera ha prometido sostenernos hasta el día de Cristo. Jesús es el sacrificio. Él es el sacrificio perfecto, calificado por quien es Él para purgar nuestros pecados por medio de sí mismo. Y Jesús ha sido eternamente exaltado. Él es el gran sacerdote que se sentó en la majestad de las alturas, después de haber consumado la obra de redención, para recibir el honor, la autoridad e interceder por nosotros para siempre. Oremos.